Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 36, seguimos viendo las tablas dinámicas y en este vídeo nos vamos a centrar en el tema de los filtros y la segmentación de datos. Ya en un vídeo anterior, cuando expliqué el tema de las tablas, estuvimos viendo cómo trabajar con estas dos herramientas y en este vídeo pues hay algunas cosas que se repiten, por lo tanto, todo aquello que ya hemos visto en el vídeo anterior lo voy a pasar muy rápido. Simplemente me voy a centrar en aquellas cuestiones que son nuevas, que no hemos visto en el vídeo anterior, en el vídeo que dediqué a las tablas y en concreto a los filtros y la segmentación de datos. Bueno, pues vamos a empezar y para ello aquí tenemos nuestra base de datos, es la misma que estamos usando para clases anteriores y nos vamos a venir a la inserción de una tabla. Para ello lo hacemos dar formato como tabla, esto ya lo hemos explicado en muchas ocasiones y a esta tabla le vamos a poner TBL ventas, TBL y ventas. Bueno, pues ya tenemos el nombre de la tabla y ahora vamos a insertar una tabla dinámica. Como estamos en diseño de tabla, lo hacemos desde esta opción. Vamos a seguir usando la hoja en la que está la base de datos, hacemos clic en aceptar y bueno, ya tenemos aquí para empezar a insertar los campos y crear nuestra tabla dinámica. Me voy a llevar el campo nombre a las filas y el campo rango de cliente a las columnas y en los valores vamos a poner el total. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica, le vamos a hacer un diseño así rápido, por ejemplo vamos a coger esta opción, voy a seleccionar todas las columnas y les voy a poner por ejemplo este ancho de columnas un poquito más pequeño, más o menos así. Y para que mantenga el ancho de columnas, los nombres les vamos a poner un poquito más, y para que nos mantenga estos anchos de columnas y no los cambie cada vez que que actualizamos la tabla dinámica, nos vamos a venir a analizar tabla dinámica, opciones y vamos a quitar esta casilla. Esta casilla lo que hace es que autoajusta los anchos de columna al actualizar la tabla, por lo tanto lo que queremos es que no los autoajuste, sino que mantenga aquellos que hemos establecido. Hacemos clic en aceptar y bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tabla dinámica. Otra cosa que vamos a hacer va a ser cambiar estos dos títulos. Aquí pone etiquetas de columna y etiquetas de fila. Las etiquetas de fila son estas que tenemos aquí, por lo tanto estos son los comerciales. Bueno, pues le ponemos comerciales y las etiquetas de columna son estas que tenemos aquí, que son el rango de cliente. Pues le vamos a poner rango cliente y esto de alguna forma nos permite saber mejor los elementos con los que estamos trabajando. Bueno, pues los filtros son algo muy sencillo. Fijaos que nosotros aquí tenemos comerciales y rango de cliente y tenemos aquí la posibilidad de desplegar esa opción y elegir los comerciales por los que queremos filtrar. Y aquí el rango de cliente exactamente igual. Bueno, pues esto es muy parecido a los filtros cuando trabajamos con tablas. Bueno, los vamos a quitar los dos filtros, fijaos que es exactamente igual. Y ahora vamos a insertar la segmentación de datos. Bueno, simplemente decir que también si nosotros, por ejemplo, llevamos la ciudad al campo filtros, bueno, al área de los filtros, aquí tendríamos un filtro para elegir las ciudades. Pero esto ya lo hemos visto, por lo tanto no me voy a demorar mucho aquí. Bueno, pues una vez que insertamos una tabla de dinámicas, en la opción o en la pestaña Analizar tabla dinámica, tenemos el grupo filtrar y dentro del grupo filtrar tenemos insertar segmentación de datos. Esto es muy parecido a las tablas, simplemente pulsamos y elegimos cuáles son los campos por los que queremos segmentar. En este caso voy a segmentar por rango cliente y ciudad. Bueno, pues aquí tenemos la ciudad, el rango cliente lo voy a poner aquí. La ciudad, por ejemplo, la voy a poner así, la voy a dimensionar más o menos a este tamaño. Y aquí en segmentación, fijaos que tenemos los botones y las columnas. Vamos a poner pues el número de columnas que necesitemos. Bueno, en este caso ya tenemos todas las ciudades, por lo tanto no voy a poner más columnas. Repito, esto es exactamente igual a la clase que vimos con las opciones de segmentación de datos, por lo tanto simplemente vamos a ir rápido. Y el rango de cliente lo voy a poner aquí, le voy a poner este tamaño y ya lo tenemos. No vamos a hacerle nada más. Bueno, sí, por ejemplo, al rango de cliente le voy a cambiar el estilo, pero bueno, todo lo demás lo vamos a dejar igual.
Bueno, pues ya tenemos la segmentación de datos de ciudad y la segmentación de datos de rango de cliente. Fijaos que si nosotros ahora elegimos una ciudad, vamos filtrando por esa ciudad. Aquí ya nos aparecen los datos de la ciudad en la que estamos eligiendo. Por ejemplo, en Ciudad Real solamente tenemos en rango de cliente medio y solamente 4 comerciales han hecho ventas en esa ciudad. Bueno, vamos a quitar los filtros y aquí tenemos también para filtrar por rango de cliente. Y fijaos que tenemos igual el rango de cliente, hemos cogido el básico, pues lo tenemos aquí y aquí los comerciales. Para seleccionar varios, bueno, pues ya lo hemos explicado, ¿no? Ahora tenemos básico y medio. Bueno, fijaos en lo siguiente, cuando nosotros aquí cogemos un rango de cliente, o en este caso 2, aquí nos aparecen una serie de ciudades que están activas y otras ciudades que no están activas. Fijaos que las que están activas tienen el color original y las que no están activas tienen un color más difuminado. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, pues ya lo sabemos, esto ya lo hemos explicado. Nosotros aquí el rango de cliente básico y medio, rangos de cliente básico y medio solamente están en estas ciudades. En estas ciudades no tenemos este tipo de cliente. Bueno, esto aparece así porque nosotros tenemos configurado, vamos a quitar el filtro, nosotros tenemos configurada esta segmentación de datos para que aparezcan difuminadas aquellas ciudades donde no hay datos. En este caso, para poder esto modificarlo, para poder configurarlo de otra forma, tenemos que estar dentro de segmentación de datos, hacemos clic en segmentación y aquí tenemos segmentación de datos. Y fijaos esta opción, configuración de segmentación de datos. Bueno, pues vamos a hacer clic aquí y nos aparece esta ventana. Bueno, en primer lugar tenemos esta parte donde tenemos el nombre, en este caso es el nombre de la segmentación y aquí abajo tenemos el encabezado y aquí el título. El encabezado es esto que tenemos aquí, es decir, ciudad. Si yo esto lo cambio, por ejemplo, ponemos elige una ciudad y ponemos aquí 2 puntos, por ejemplo, al hacer clic en aceptar, fijaos que ahora esto nos ha cambiado. Lo mismo podríamos hacer para el rango de cliente. Para no ser redundantes, simplemente lo voy a explicar en esta segmentación. Bueno, pues esta sería una opción, un cambio que podemos realizar. Luego aquí tenemos el orden. El orden puede ser ascendente o descendente. Ahora lo tenemos ascendente, pero podemos elegir descendente. Bueno, pues en este caso ahora ya hemos cambiado el orden. Usar listas personalizadas lo vamos a ver ahora un poquito después y me quiero centrar aquí en esta opción, ocultar los elementos que no contienen datos. La vamos a marcar, vamos a hacer clic en aceptar y vamos a ver qué sucede. Fijaos que si yo elijo básico, bueno, espera un momentito, vamos a quitar esta opción, vamos a quitar los filtros. Si yo elijo básico, aquí me aparecen ahora las ciudades donde hay datos de un rango de cliente básico, pero las otras que antes las mostraba difuminadas ahora no las muestra. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque lo hemos configurado aquí. Si esto ahora lo quitamos, hacemos clic en aceptar, bueno, pues ya tenemos la configuración anterior y esto lo podríamos hacer para cualquier elemento de la segmentación de datos que tengamos. Y vamos a seguir viendo alguna que todavía no hemos visto. Para ello nos vamos a ir a esta base de datos, la vamos a convertir en tabla. Voy a hacerlo rápidamente. Aquí le vamos a poner de nombre TBL Ventas 2. Pulsamos Enter y bueno, ya lo tenemos. Y vamos a insertar una tabla dinámica. En este caso tenemos la tabla dinámica aquí. Seguimos en una hoja de cálculo existente y vamos a elegir esta celda. Bueno, pues vamos a hacer la misma tabla dinámica que tenemos anteriormente. Rango de cliente y aquí el total. Bien, bueno, pues esto ya lo tenemos y ahora vamos a insertar una segmentación de datos. Por ejemplo, la segmentación de datos va a ser esta que tenemos aquí, día de la venta. Hacemos clic en aceptar y aquí tenemos el día de la venta, que es una nueva columna que he insertado aquí con el día que se hizo la venta. Entonces yo puedo ahora filtrar si la venta se hizo el lunes, saber en cada día de la semana cuántas ventas se hizo. Esto está muy bien un poco, por ejemplo, para analizar comparativamente los fines de semana, por ejemplo, con el resto de días de la semana. Esto se podría hacer.
Bueno, pues vamos a ver que los días de la semana no están ordenados alfabéticamente. Tenemos lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. ¿Y esto por qué? Bueno, fijaos que aquí en configuración de segmentación de datos tenemos marcada esta opción, usar listas personalizadas al ordenar. Si yo la quito, hago clic en aceptar, bueno, pues ahora tengo domingo, el jueves, es decir, la hemos ordenado por orden alfabético. Las podemos ordenar tanto de forma ascendente como de forma descendente. Pero ahora ya no se han ordenado por el orden que tienen los días de la semana. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, si yo aquí pongo lunes, pulso Enter y hacemos un autorrelleno, un autorrastre aquí, fijaos que me escribe automáticamente el resto de días de la semana. Y esto es porque está configurado así. Si nosotros nos venimos a Archivo, luego vamos a Opciones y dentro de Opciones en Avanzada bajamos aquí, vamos a ver que tenemos la posibilidad de visualizar y modificar las listas personalizadas. Aquí tenemos nosotros la lista personalizada, lunes, martes, miércoles, es esta que tenemos aquí. Bueno, pues como esta es una lista personalizada, además es una que viene por defecto en Excel, cuando nosotros tenemos una validación de datos con listas personalizadas, podemos ordenarlas según el orden que tengan en la lista. Para ello, nosotros, como hemos hecho, marcamos esta opción, la vamos a elegir ascendente, hacemos clic en aceptar y ahora la vamos a tener lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Podríamos también hacerlo con los meses del año, tener los meses o bien por orden alfabético o bien ordenados según los meses están ordenados en el año. Bueno, pues esta sería otra opción que tenemos con el tema de la segmentación de datos. Y ya para ir terminando, nos vamos a venir nuevamente a datos, vamos a crear aquí una nueva tabla dinámica. Para ello, pues bueno, estamos en insertar, tabla dinámica. En este caso vamos a elegir nueva hoja de cálculo, hacemos clic en aceptar y aquí, por ejemplo, voy a crear una tabla dinámica con los comerciales, simplemente con los comerciales. Y ahora aquí, por ejemplo, voy a insertar otra tabla dinámica. Nos vamos a venir a insertar, tabla dinámica. En este caso sí ya vamos a decir una hoja de cálculo existente y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Hacemos clic en aceptar y en esta tabla dinámica vamos a poner la ciudad. Bien, y los totales. Bien. Bueno, pues nosotros aquí tenemos dos tablas dinámicas y ahora vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en esta tabla dinámica vamos a insertar una segmentación de datos con los rangos de cliente. Bueno, pues aquí tenemos la segmentación de datos con los rangos de cliente y fijaos que si yo cambio básico, medio, avanzado, preferente, los tenemos aquí y me va haciendo los cambios en relación a los datos que tengo en esta tabla, pero en esta tabla no hace ningún cambio. Yo por más que cambie aquí, voy a cambiar en esta tabla, pero no va a cambiar en esta. Pues bueno, ahora si nosotros estamos dentro del objeto de segmentación de datos y nos vamos a segmentación de datos, bueno, primero hay que estar en la pestaña segmentación, vamos a ver que aquí tenemos la opción conexiones de informes. Si desplegáis, fijaos que nosotros tenemos diferentes tablas dinámicas. Tenemos tabla dinámica 1, tabla dinámica 3 y tabla dinámica 4. Y la que tengo marcada es la tabla dinámica 3, que es esta que tenemos aquí. Fijaos ahora por qué es tan importante poner los nombres de las tablas dinámicas de forma correcta. Porque yo lo que quiero es que esta segmentación de datos se aplique a esta tabla dinámica y a esta tabla dinámica. Y aquí, bueno, yo lo sé por la hoja, es decir, yo sé que estas dos tablas dinámicas están en la hoja 1, pero si tuviéramos muchas hojas sería muy difícil determinar a qué tabla dinámica me estoy refiriendo. Entonces, si aquí nosotros nos acostumbramos a ponerle nombre a las tablas dinámicas, a las tablas y a cualquier objeto con los que estamos trabajando, esto va a ser mucho más fácil. Como no tengo el nombre puesto, simplemente voy a seleccionar la tabla dinámica 4, que yo sé que es esta porque están en la misma hoja. Hacemos clic en aceptar y con esto ahora ya he vinculado estas dos tablas dinámicas a esta segmentación de datos. Fijaos que a medida que voy
seleccionando, pues me va cambiando en las dos tablas dinámicas. Entonces, aunque yo tenga una segmentación de datos que parta de una tabla dinámica, a esta segmentación de datos puedo vincularle las tablas dinámicas que considere. Por ejemplo, si yo aquí vengo y vinculo también la tabla dinámica 1, hacemos clic en aceptar, nos vamos a venir a la tabla dinámica 1, que es esta, vamos a quitar esta segmentación de datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a quitar los filtros y fijaos que si yo ahora, por ejemplo, aquí digo quiero el cliente medio y me vengo aquí, pues ya tengo también el cliente medio segmentado. Entonces vemos cómo podemos vincular a una única segmentación de datos diferentes tablas dinámicas. Bueno, esto también es posible cuando trabajemos con gráficos dinámicos, etcétera. Bueno, pues esto ya iremos viendo cómo ir implementando todos estos objetos en las tablas y en las hojas de Excel. Bueno, pues vamos a llegar aquí porque ya prácticamente todo lo que queda, bueno, todo esto ya lo vimos. Todo esto del panel de selección, alinear, agrupar, etcétera, lo vamos a ver cuando trabajemos con las formas. Los estilos también los vimos en vídeos anteriores. Bueno, pues creo que hemos visto todo lo nuevo que quedaba por ver en relación a la segmentación de datos. Pues como siempre digo, espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.